Muy bien, seguramente usted ha escuchado últimamente en los noticieros de TV Perú o en las redes sociales mencionar la ley Soto, y obviamente lo hemos visto también el día domingo. Esto es una ley con nombre propio. ¿Qué implica la ley Soto? Y un término adicional, la prescripción de delitos. Sí, hemos invitado a un abogado especializado en estos temas, al doctor Juan Carlos Portugal, para hablar al respecto y darle un contexto para entender bien, porque no es bueno personalizar y entender por qué justamente se hizo esta modificación a la ley de procesos penales que tiene que ver con la prescripción y que por coincidencia o por una situación dada ha beneficiado a dos políticos que hoy día vamos a mencionar. Buenas noches, doctor Portugal. Entendamos bien, la prescripción, ¿qué cosa es? Bien, gracias por la invitación. No hay proceso penal que dure 100 años ni ser humano que lo resista. Bien, la prescripción es una figura de carácter penal que tiene por propósito impedir que el Estado investigue, juzgue y sancione eternamente por 30, 40, 60 años. La prescripción a determinado delito le otorga un plazo. Tú y Fiscalía puedes investigar en este plazo y debes construir y buscar la condena en este plazo. Si es que te excedes del plazo, hay un derecho que se está relajando, que es el derecho al plazo razonable. El legislador le establece todas las garantías, todas las provisiones logísticas, técnicas y normativas. Y le dice, todo esto lo tienes que hacer en un determinado plazo. Si no lo haces, el derecho al plazo razonable se privilegia por encima de una persecución indefinida en el tiempo. Ya, y en el Perú los plazos son indefinidos, son muy largos, que de alguna manera fundamentan esta ley que ahora los reduce a un año, ¿no? Si no entiendo mal. No se ha interpretado adecuadamente. Lo explico con un gráfico bastante sencillo. Imaginemos que un delito tiene una pena máxima de 6 años. ¿Ya? Bien, esa es la pena máxima establecida en un delito. Todo delito tiene una pena máxima, 15 años, 20 años, etc. En este gráfico el delito tiene 6 años. Esa es la prescripción ordinaria, a los 6 años. La extraordinaria es la mitad de esa pena más el total. 6 más 3, 9. Prescripción extraordinaria. Lo que hace esta ley, calificada como Soto, pero lo han aprobado 130 parlamentarios, es darle un año más. Es decir, el caso vence en 10 años. No en 6, sino más 4 años. Prescripción ordinaria, 6 años. Extraordinaria, la mitad. 6 más 3, 9. Y esta ley le agrega un año más, 10 años. De tal suerte que los delitos, ciertamente, contra el patrimonio, con excepción de robo agravado, que tiene penas altísimas hasta los 35 años, delitos contra la administración pública, que es bastante difícil, no solamente porque la investigación tiene plazo, sino los delitos de colusión, claro, los delitos de cohecho, calificados muchas veces como imprescriptibles, tienen una ancha pena. Es muy difícil que en ese tiempo excesivo que el legislador le ha dado, genere una prescripción. Esto principalmente sí tiene un efecto directo en algunos delitos de pena baja, como negociación incompatible, como estafa, por ejemplo, negociación incompatible a propósito del caso Cerrón, o estafa o falsificación a propósito del caso del actual presidente del Congreso. Exactamente, y usted ha mencionado dos políticos que actualmente tienen mucha presencia en el contexto nacional, que, vamos a decirlo, han invocado esta ley y, bueno, se han visto beneficiados. Y adicionalmente hay muchos otros congresistas que van a invocar esta ley y se van a beneficiar. Ahora, ¿hay un halo aquí de indefensión? Es muy interesante lo que sostienes, porque la sociedad tiene que saber que si va a ser investigado, el Estado no puede apoderarse de su libertad durante muchos años. Una investigación es, como diría Montesquieu, es la mayor expresión de odio que tiene un Estado, no a través del derecho civil, no a través del derecho laboral, sino a través del derecho penal, porque el derecho penal no solamente sacrifica libertades, sino que te etiqueta. Hay gente que se suicida en las cárceles, hay gente que se estigmatiza porque está sentado en el banquillo de los acusados, con tanto mayor razón para colocar cotos a una investigación perpetua. Parece ser, ciertamente, que hay un beneficio exclusivo a estas dos personas, pero habría que mirar la otra óptica. ¿Por qué la Fiscalía se demoró tanto en acusar? ¿Por qué el proceso penal se demoró tanto en sentenciar? Porque hay una sentencia, no hay una sentencia en apelación que le da la condición de firme. No hay que echarle la culpa únicamente a un parlamentario cuando son 130, si es que queremos responsabilizar, porque eso no lo ha aprobado el actual presidente. Claro, y ahí viene la situación peor, porque son 130 que han dicho esta ley hay que sacarla rápidamente. Y es altamente probable, porque se están haciendo muchos informes a propósito de tu pregunta interesante,
de qué parlamentarios o exparlamentarios o parlamentarios actuales se pueden hacer beneficiarios de esta norma. No está mal, insisto, porque los derechos humanos, como el derecho al plazo razonable, no tienen rostro. Son tan importantes como para alguien de izquierda, como para alguien de derecha, como un campesino, paisano mío de Ajomarque en Ayacucho, o como para un limeño. Los derechos humanos no tienen rostro, pero hay que establecer límites. Me parece que el legislador pudo haber optado una prescripción a través de una reflexión de prescripción mucho menos relajada para determinados delitos, para determinados conceptos. Pero en principio, la prescripción como institución no está mal. Ya, ahora, otro tema que también se ha cuestionado mucho es que en el caso del señor Soto, esto se ha analizado hacia atrás. Sí. ¿No? ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Porque, digamos, el tema de la retroactividad... Benigna. Benigna. Efectivamente. La ley usualmente, como regla general, se aplica de aquí hacia adelante. Si hoy el Congreso o el presidente promulga una ley y mañana sale en el diario oficial, pasado mañana entra en vigencia. Bien al día siguiente de su publicación. Esa es la regla general. Pero existe una excepción a esa regla general, que es la retroactividad en tanto te beneficie, a lo que jurídicamente se denomina la retroactividad en bonam parte, en mejor parte, en una condición que te favorezca algún derecho. Por eso es que esta ley se ha aplicado hacia atrás y para el caso vigente aún, porque había una sentencia irresoluta en segunda instancia respecto a Cerrón y respecto al presidente del Congreso de la República. No había un caso resuelto. Ahora, doctor, el análisis costo-beneficio de esta ley, ¿cuál es? O sea, se supone, alguien decía por ahí, que la exposición de motivos no ha sido muy frondosa y el proceso ha sido tan rápido de aprobación, con unanimidad y todo lo demás, eso sí es cierto, llama a mucha suspicacia, porque eso hay sí otros proyectos de ley que están ahí tranquilos, durmiendo, asentándose, pero este lo han hecho en velocidad luz. Lo que preguntas es determinante, porque eso sí es cierto. Los proyectos de ley usualmente descansan en el pasillo de los muertos durante 8 meses, un año y medio. ¿Por qué es que se ha construido un análisis directamente vinculado hacia este parlamentario, máximo representante del Congreso? Y es que, como tú señalas, la aprobación ha tenido una inusualidad, un trámite tramitológico bastante célere, bastante rápido. Pareciera que entre el proyecto de ley, el dictamen, el Congreso de la República, a la aprobación, haya habido alguien que haya direccionado y que inmediatamente al día siguiente alguien se haya cogido a la casa de la prescripción. Eso sí es repudiable. Si es que este proyecto de ley hubiese seguido las pautas, las normas, si hubiese convocado a la academia para que opine respecto al particular, hubiese habido un debate bastante alturado para evitar la impunidad, no habría problema. Pero esa aprobación inusitada, veloz, fugaz, sí puede generar, y estoy absolutamente convencido, de que esta ley solo tiene como vida máximo 1 mes y medio más. ¿Así? Yo creo que sí. ¿Y cómo así entraría en extinción? El Congreso la va a derogar. La va a derogar. Así como se aprueba, se deroga. Y usted sabe perfectamente que el Congreso a veces responde al aplausómetro social. ¿Así? ¿Es así? Entonces, o sea, ¿sería posible que el propio Congreso, en un acto poco simpático para sí mismo, lo haga? Ha habido casos, como por ejemplo calificar imprescriptibilidad en algunos delitos de corrupción de funcionarios, la inhabilitación perpetua incluso para sí mismos. Entonces, ha habido algunos momentos de la historia donde el Congreso se ha adecentado y ha reflexionado en favor nuestro, no en favor de sus intereses. Espero que esta no sea la excepción, porque el nivel de presión es muy fuerte. Y estoy seguro que si sale una estadística de cuántos podrían acogerse, con tanto mayor razón. Seguramente. Ahora, imaginemos que esa situación no se da. También es posible, me parece que hay un caso de un juez que ya inaplicó la ley. Sí. Entonces, también está en la conciencia de los jueces de aplicarla o no. Eso es posible, perfectamente. El juez Chávez Tamariz. Lo que ha hecho el juez es, esta ley, ¿es una ley vigente? Sí. ¿Es legal esta norma? Sí. Pero no es constitucional. Considero de que los valores constitucionales de la impunidad, los valores democráticos del acceso y búsqueda de la justicia y reparación se superponen por encima de esta ley, que insisto, es vigente, pero no es constitucional. Por consecuencia, yo soy juez, pero no soy mesa de partes del Congreso de la República. Yo puedo hacer una construcción normativa a partir del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un instrumento internacional que nos rige, y hacer uso del artículo 55 de la Carta Política y la 4ª disposición. Le estoy brindando insumos que ha utilizado el juez para decir, puedo inaplicar esta ley
porque considero que es inconstitucional en este caso. Esa es la otra salida, que los jueces hagan una reflexión y un análisis de ponderación entre la ley versus la impunidad o los valores democráticos que persigue no sancionar, principalmente en delitos de corrupción y contra la administración pública, y en tal sentido inaplicarla. Doctor, ¿y lo que ha pasado en este caso puntual con este juez puede considerarse un precedente para que otros jueces también hagan? Por supuesto que sí. Siempre yo sostengo en mis audiencias que hay determinadas resoluciones que son de día, de semana, de carpeta o de mes, pero hay resoluciones que son precedentes para toda la vida. Este puede ser un precedente eco, que no ha sido tan eco porque hay jueces que lo están permitiendo, pero podría ser un precedente importante de cara a cómo construir la inaplicación de una ley vigente desde una perspectiva de un control de constitucionalidad de su contenido. Y eventualmente, si el juez no lo hace, ¿alguien podría invocar la inaplicabilidad? A través de un habeas corpus, el procurador del Poder Judicial, o en la disputa el propio fiscal puede sostener la inaplicabilidad, pero finalmente es la Administración de Justicia quien resuelve. Ahora, esa inaplicación está en apelación. Esperemos que la Sala Penal de Apelaciones resuelva. Yo estoy convencido de que en el próximo acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia, como suele hacer cuando hay leyes así que generan asusamientos sociales o legales, los jueces de la Corte Suprema se reúnen todos para determinar o definir conceptos y aplicaciones de determinadas instituciones. Yo estoy seguro que mientras, en el hipotético caso que la ley siga vigente, se va a reunir la Corte Suprema, jueces de la Corte Suprema convocan un acuerdo plenario y van a dar pautas de interpretación para su inaplicación. Entonces esta ley denominada Ley Soto, bueno, porque como está indicado se le está atribuyendo a esta figura que hoy día es el presidente del Congreso, ¿podría tener un plazo de tiempo corto y eventualmente su efecto podría ser de alguna manera morigerado por los propios jueces? Acá habría que invocar a los jueces porque hagan esos análisis, ¿no? Yo creo que mientras la ley siga vigente y no muera, que es mi impresión, los jueces pueden hacer uso de esa inaplicación. Pero hasta entonces claramente la ley es perfectamente aplicable y un juez que la aplica no prevarica, no está contra la administración porque es una ley que finalmente el Congreso le ha imperado. Ahora, para volver al caso del señor Soto, ahí también había la Procuraduría también ha iniciado una etapa para investigarlo. Este señor está, digamos, complicado en varios casos. Sí. ¿Esa situación cómo se va a establecer? Ha iniciado una investigación por la contratación de su cuñada en su despacho congresal. Además hay 55 investigaciones abiertas que habría que sincerar cuáles son. Porque uno puede decir para la tribuna 55 investigaciones, pero es posible que estén archivadas, es posible que estén en diligencias preliminares. Habría que preocuparnos si es una acusación o con sentencia. ¿De acuerdo? Porque el funcionario público es bastante pasible a una investigación. Y la otra preocupación que sí debería generar reflexión en el presidente es que están apareciendo muchos trabajadores que dicen que hay un apoyo por el momento voluntario. Quizás no sea voluntario y sea forzado. Ya tenemos casos como el caso del congresista Urtecho, que actualmente está en juicio, y muchos otros que han hecho uso del abuso de funcionario público para exigir, dar o prometer un provecho patrimonial. 382, concusión, cuando el funcionario ordena u obliga dar a alguien una ventaja, una promesa en favor nuestro. Hasta ahora, mientras los trabajadores digan es un apoyo salomónico, voluntario, no hay problema. Basta que uno señale que había una coacción, un chat, una llamada, un registro, como la congresista Cordero, la situación se le complica claramente al presidente. Exactamente. ¿Y cualquiera de estos 55 casos que hemos mencionado podría entonces complicar su presencia en el Parlamento? ¿O aquí cómo es la situación? Porque uno escucha 55 y de verdad que se asusta. Efectivamente. Por eso digo que hay que sincerar esos 55. Es posible que estén 55 internamente registrados. Por ejemplo, usted va a preguntar el nombre del congresista y va a haber un registro interno con el nombre del congresista, pero eso no significa que sea un caso judicializado. Es posible que sea un caso archivado. Pero ahí detrás de que hoy haya salido en bambalinas, esto me parece que es una hipocresía política sobrevenida. Porque esto se sabía muchísimo antes. Sabían perfectamente porque se husmea a quién va a ser presidente del Congreso. Se le desnuda hasta ver los antecedentes y llegar a Adán y Eva. Sabían perfectamente que tenía 55 colchones en la espalda. Pero ante la presión, ceden. Me parece una hipocresía política. Tampoco parece que había de dónde escoger mucho, doctor. Lastimosamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, Muchísimas hasta gracias. otra ocasión. Y bueno, después de esta interesante entrevista ya hemos entendido creo qué cosa es la prescripción y el hecho de que esta ley eventualmente no va a tener el impacto que parece que iba a tener. Vamos a volver
para hablar de la ley Cuatro Patas, de los animalitos que están en la casa y obviamente también los que están en la calle desprotegidos. Así que no se vayan, eso le va a interesar mucho si tiene un animalito en la casa. Ya volvemos al Diálogo Abierto.